Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de, donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este nuevo recap, esta vez de His Dark Materials, la nueva serie de HBO basada en una serie de libros de Philip Pullman que se estrenó ayer lunes en la noche. En el Reino Unido la están transmitiendo por la BBC One y allá están transmitiéndolo, si no estoy mal, los domingos, pero yo supongo que como Watchmen está en ese espacio en donde están transmitiendo esta serie, pues lo corrieron para todo el resto del mundo en HBO para los lunes. Entonces así es como lo vamos a estar viendo. Como lo dije, esta serie está basada en una serie de libros que la primera trilogía se llama así, se llama His Dark Materials. De eso se han desprendido un montón de cosas. En cuanto a libros, tenemos que hay otro par de novelas, si no estoy mal, individuales que están conectadas directamente con His Dark Materials. Y ahorita en octubre se publicó la segunda parte de una nueva trilogía que es el libro de El Polvo, si no estoy mal, también escrita por Philip Pullman, ambientada dentro de este mismo universo de His Dark Materials. Por otro lado, tenemos con lo que yo creo que muchos de ustedes estarán familiarizados con esta historia, que es la película de 2007, si no estoy mal, en donde veíamos a Nicole Kidman, veíamos a Daniel Craig, veíamos a otro montón de actores bastante reconocidos, incluso Ian McKellen dio su voz para Yorick Berenson, que era este oso con armadura, que bueno, digamos que esa fue como la mayor exposición en términos generales en cuanto a cultura popular o en cuanto a mayor número de público que ha tenido toda esta saga. Fue una película que fue bien intencionada, pero que finalmente no funcionó. Teníamos que estábamos en una época en donde muchas sagas estaban tratando de despegar. Teníamos el éxito de Harry Potter de una manera u otra y de ahí se quisieron desprender un montón de cosas. Trataron de comenzar con Percy Jackson, trataron de comenzar con otras sagas y en medio de todo esto estuvo esta con una primera parte que se llamó La Brújula Dorada, que fue esta película. La película no funcionó mucho porque no adaptó como debía la obra original. Digamos que en términos de acción y en términos generales la trama fue adaptada, o lo que sucedía en los libros, en el libro fue adaptado, pero no lo interesante, que creo que aquí en este primer episodio de la serie nos damos cuenta de que sí van a hablar un poco más de todo esto. Y es que la gente que aprecia His Dark Materials no lo aprecia tanto por lo que está sucediendo como tal, sino por lo que habla, y es como hay un montón de críticas con respecto a sistemas religiosos, a sistemas de gobierno, a sistemas fundamentalistas, a un montón de creencias que en su momento fueron bastante polémicas y que siguen creando muchas discusiones, y la película simplemente se separó de eso, quiso ser algo un poco más familiar, quitó todos los aspectos filosóficos, quitó un montón de cosas, dejó como unos comentarios aquí y allá, pero entonces eso hizo que la película para mí no fuera tan efectiva como pudo haber sido, y digamos que tampoco fue tan bien aceptada en términos generales por los fans de esta saga. Yo tengo que aclarar que yo solamente he leído el primer libro lo leí mucho después de haber visto la película, lo leí hace un par de años, me gustó bastante, ahí fue donde me di cuenta de todas estas diferencias. No le he dado tiempo para continuar el resto de la saga, pero con este comienzo de esta serie me dan ganas de volver a leer el libro, volver a revivir esta historia y continuarla de aquí en adelante, porque además hay que tener en cuenta que esta es la primera temporada, pero aún así, incluso antes de que se terminara la producción de la primera temporada, ya habían autorizado y ya se sabe que va a haber una segunda temporada de esta serie, lo cual me parece que es una muy buena señal. Entonces, vamos a comenzar como con una opinión general de lo que fue este primer episodio para todas las personas que de pronto no están muy familiarizadas con His Dark Materials, de pronto no la vieron, no saben si darle su tiempo a esta serie, y yo de entrada les recomendaría que si se lo dieran. Creo que es una serie que tiene mucho potencial, pero entonces, en términos generales nos encontramos con un universo alternativo en donde las cosas son muy parecidas en muchos aspectos a nuestro universo, pero también son muy diferentes en otras, y la diferencia principal es que es la existencia de unas criaturas que son los daimones. Me gusta más daemonio, pero entonces vamos a decirle daimones, que es como la traducción oficial que está ahí, que son representaciones físicas del alma de las personas en forma de animal. Entonces tenemos que desde niño, desde que nace una persona, nace con un daimon, y este daimon puede cambiar de forma en diferentes animales mientras el niño está creciendo, mientras el niño se está formando, hasta que llega un punto en donde empieza como toda esta cosa de la pubertad, y en donde ya empieza a establecerse como tal lo que es una persona, como lo más importante de lo que es una persona. El daimon
se queda en una sola forma y de ahí en adelante queda con esa forma de ese animal, pero son criaturas que acompañan de por vida a las personas y que están totalmente conectadas con ellas, siendo una representación de su alma. Entonces, si al daimon le pasa algo, le pasa también a la persona; si a la persona le pasa algo, también le pasa al daimon. Cuando un humano muere, el daimon desaparece. Entonces, digamos que son estas relaciones muy, muy, muy personales de estas personas con estas criaturas que finalmente son ellas mismas en forma de animal. Y digamos que esas dinámicas entre los daimones y las personas, daimones con otros daimones, personas con otros daimones, todas estas cosas son muy, muy, muy interesantes alrededor de toda esta saga. Pero entonces, en medio de todo esto tenemos a Lyra, que es el personaje principal, que aquí es interpretado por Daphne King, que es esta niña que se sabe que va a haber algo especial con respecto a ella. Digamos que aquí no hay mucho spoiler porque el capítulo comienza con eso, comienza diciendo qué son los daimones y además comienza diciendo que hay unas tribus en otros lugares y hay otras poblaciones en otros lugares que no son como los que están controlados por el magisterio. Ya vamos a hablar un poco de qué es el magisterio, que creen en otras cosas, creen en bueno, hablemos del magisterio porque no puedo hablar de todas esas otras cosas sin hablar como de la ley que existe en este universo. Entonces tenemos que aquí todo es gobernado por el magisterio, que básicamente es una versión de la iglesia como nosotros la conocemos. Es una cosa súper fundamentalista en términos religiosos y todas las leyes se dan a partir de la religión. Y tenemos que la religión es bastante parecida a la que conocemos nosotros aquí como el cristianismo. Hablan de Adán y Eva, hablan de muchos mitos y de muchas cosas y de, bueno, como de muchas escrituras que nosotros también conocemos, pero ellos son la fuerza gobernante totalmente, gobiernan los gobiernos como tal, ponen las leyes, son los que también sancionan, bueno, un montón de cosas, y ellos ponen todo, y hay unas tribus que no creen en lo mismo o que creen en cosas diferentes, y en medio de todo esto hay una profecía de que va a llegar una niña que va a hacer algo muy importante, y obviamente esa niña es Lyra. Entonces, alrededor de ella tenemos a un montón de personajes. Tenemos a Lord Asriel, que es interpretado aquí por James McAvoy, el gran James McAvoy, que es de mis actores favoritos, que es esta especie de explorador que está en contra del magisterio, quiere hacer algunas cosas, está investigando unas cosas aquí que son totalmente heréticas, que lo tienen en la mira, quieren destruir su investigación, quieren parar lo que él está haciendo, y él es el tío de Lyra. Tenemos también alrededor de todo esto a un grupo de profesores. Lyra vive en una universidad y digamos que la gente de esta universidad tiene una especie de indulto, tienen ciertas libertades de investigación y ciertas libertades de expresión porque son académicos. Sí, es como una, no sé, aquí lo tengo anotado, ahorita vamos a hablar de eso, pero el hecho es que ellos son los que han criado a Lyra, toda esta cosa, y desde que ella llega hasta que pasa esto, no me acuerdo exactamente cuántos años pasan, pero bueno, el hecho es que Lyra va a empezar a cumplir todas estas cosas que dice la profecía y va a empezar a meterse dentro de una aventura gigantesca, y eso básicamente es His Dark Materials como en los términos más simples que puede haber, y como es muy interesante, es muy chévere, hay personajes realmente geniales, hay situaciones increíbles, y creo que este primer capítulo comienza con el pie derecho. No es un capítulo totalmente rimbombante, aquí simplemente nos ponen las bases de qué es lo que está sucediendo, nos presentan a nuestros personajes, nos presentan este universo en términos bastante generales. Creo que tenemos que ir aprendiendo más de él a medida que pasen todos estos capítulos. Esta temporada, si no estoy mal, tiene 8 episodios, entonces sí, estamos en un octavo de esta primera parte de esta historia, que no sé exactamente cómo la vayan a adaptar. No sé si va a ser temporada por libro, o no sé si van a mezclar cosas de los libros, o no sé exactamente cómo vaya a hacer esto. Creo que vamos a ir viendo a lo largo de la narración de todo esto cómo va a ser. Y también voy a aclarar que aquí en este recap específicamente y en los próximos no me voy a concentrar en hablar de qué es lo que sucede en los libros, qué es lo que va a suceder en la serie, cómo se diferencia de los libros, a menos que sea muy, 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 muy importante, y tampoco con respecto a la película, porque esta serie es un producto individual. Cada una de las representaciones de esta historia, y no solamente de esta historia, sino en términos generales, de cualquier cosa, de cualquier adaptación, sea serie, sea película, sea lo que sea,
tiene que mantenerse en sus propios términos y tiene que mantenerse a sí misma. Entonces no voy a estar haciendo esa comparación, voy a tratar de ver la serie por lo que es, como un producto individual que obviamente está relacionado con todas estas otras cosas, pero que tiene que tener su propia personalidad. Y además hay que tener en cuenta que yo creo que muchos de ustedes van a estar familiarizándose por primera vez con esta historia. Esta serie de HBO tiene la posibilidad, teniendo en cuenta el historial de HBO, teniendo en cuenta el historial de las audiencias que puede tener una serie de este canal, creo que tiene la posibilidad de llegar a muchas más personas o de manera mucho más efectiva de lo que llegó la película e incluso de lo que pueden llegar a los libros, porque por más que nos duela a las personas que leamos, las personas que leemos los libros somos una minoría. Las personas que, comparados con las personas que ven televisión, por ejemplo, que también vemos televisión, digamos que los públicos de televisión son muy diferentes a los públicos de un material impreso, como lo puede ser un libro, ya sea en su versión digital o en la versión que sea, pero el hecho es que creo que sin duda alguna esta historia puede llegar a muchas más personas y en ese sentido hablar de lo que va a suceder teniendo en cuenta los libros, teniendo en cuenta la película o teniendo cualquier otra cosa, creo que puede entrar dentro de territorio de spoilers al cual no quiero entrar y les pido por favor que en los comentarios de este video o de cualquier otro de esta serie no dejen ningún spoiler importante porque no le queremos arruinar la experiencia a nadie que entre por primera vez a este universo con un gran potencial y a este universo maravilloso que es el de Philip Pullman con His Dark Materials. Entonces, teniendo en cuenta eso, de ahora en adelante sí voy a hablar de cosas específicas que sucedieron en este episodio, entonces si no lo han visto todavía, les recomiendo que pausen esto, vayan, vean el episodio y después vuelvan para que me escuchen el resto de la discusión o pues ya están advertidos spoilers de aquí en adelante. Entonces, como digo, me parece que es un episodio de base, es un episodio en donde nos están poniendo las fichas en el tablero y nos están diciendo este personaje es este, se relaciona de tal manera con este otro y están en este universo y ya. Me gusta mucho como este comienzo, esta seminarración con texto en donde explican lo más importante porque digamos que muchas veces se critica este recurso de poner texto, de que la gente tenga que leer o de alguna narración de algún estilo. Creo que la narración se ha ido viendo a lo largo de cómo pasa el tiempo como algo negativo y digamos que hay un canal que es CinemaSins en donde son los pecados de las películas y siempre que hay una película con narración al comienzo, ¡pum!, le ponen un marcador de pecado y digamos que hay veces en las que no funciona. Pero digamos que es un recurso del cual es muy complicado deshacerse. Porque o si no tendríamos que hacer que eso lo explicaran de alguna manera los personajes. Estaríamos de pronto quitándole tiempo a algunas otras acciones. O entraríamos dentro de este territorio en donde muchas veces un personaje explica de manera demasiado explícita lo que sucede en algún universo o lo que sucede en alguna situación o lo que sucede con algún personaje y se vuelve algo un poco condescendiente, como estar diciéndole al espectador tú no puedes entender por ti mismo qué es lo que está pasando aquí, entonces te lo vamos a dar todo súper masticadito con este diálogo específico súper expositivo. Entonces es complicado, pero pues lo que digo, es complicado encontrar otro recurso que sea más efectivo, entonces pues me parece bien que simplemente comiencen, nos den las reglas de todo esto, nos digan que son los daimones, nos digan que hay brujas, nos digan que hay gente en el norte, nos digan más o menos qué es el magisterio y listo. Comencemos esto, salida toda esa información, ya tienen las bases establecidas, continúen viendo esta historia. Entonces digamos que en ese sentido me gusta. Comenzamos con Lord Asriel entregando a Lyra y aquí lo tengo, santuario escolar, así se llama este término en donde por el que están protegidos en esta universidad y todo esto se la entrega al maestro. Pasan 12 años y vemos a Lyra ya interpretada por Daphne King a sus 12 años entrando como a esta preadolescencia y todo esto en donde la vemos en esta carrera con Roger y digamos que hay de los personajes principales, digamos que lo que está haciendo James McAvoy como Lord Asriel me gusta bastante. Creo que él está impartiendo un poco más de dinámica de lo que veíamos, por ejemplo,
dije que no iba a hacer muchas comparaciones, pero digamos que creo que aquí en donde estamos estableciendo las bases es el único momento en donde voy a hacerlas como de esta manera. Digamos que con lo que hizo Daniel Craig en la película, por ejemplo, me parece que era un personaje mucho más estoico, que era un personaje que no tenía tantas dinámicas como lo que están haciendo aquí con James McAvoy y bueno, todo el equipo detrás. Entonces digamos que lo que están haciendo con Lord Asriel me gusta. Ruth Wilson como Marisa Coulter, como la señorita Coulter, entra bien avanzado el episodio, pero me gusta lo que está haciendo y en términos generales las críticas que he leído de críticos en Estados Unidos que han tenido la oportunidad de ver los primeros 4 episodios de la serie en la mitad de la temporada, como que la mayoría concluye y concuerda que Ruth Wilson se roba la serie, que la interpretación de ella como Marisa Coulter está muy bien lograda y creo que se nota bastante. Me gusta mucho como este aire de mística que rodea a este personaje, obviamente la relación que ella va a tener con Lyra, como esta fascinación que siente esta niña por esta mujer exploradora y bueno, como todas las cosas que van a suceder de aquí en adelante, me parece que Ruth Wilson lo está haciendo bastante bien y en ese sentido como digamos teniendo en cuenta como a estos 3 personajes y las dinámicas de esos 3 personajes, el tío de Lyra, la que va a ser ahora la jefa de Lyra, digámoslo de alguna manera u otra, porque ahora ella va a ser la asistente de la señorita Coulter. Y Lyra teniendo como estos 3 personajes en el centro y las relaciones, pues porque son las relaciones más importantes que tiene Lyra, obviamente sin contar la de Roger. Y digamos que los otros profesores van a estar un poco más relegados porque ella ahora sale de Oxford y sale de esta universidad y sus relaciones más grandes van a seguir siendo con Lord Asriel y con la señorita Coulter. Entonces, teniendo en cuenta esta trinidad de personajes, podríamos decirlo, me parece que Daphne King es la que en este primer episodio está haciendo un menos mejor trabajo. No está haciendo un trabajo malo, pero siento que hay ciertos momentos en donde todavía le falta un poquito en términos de expresividad al personaje para terminar de transmitir en pantalla todo lo que está sucediendo dentro del aire. Creo que la están poniendo como una niña que trata de fingir ser un poco más fuerte de lo que es normalmente o de lo que es internamente y eso no está mal como personaje. Creo que como un aspecto de su personalidad es bastante interesante, pero al mismo tiempo siento que en términos de actuación eso se transmite en un montón de caras vacías o en un montón de caras como de preguntándose qué es lo que está pasando, que no terminan de transmitir bien todo eso que quieren transmitir del personaje de Lyra. Aún así me gusta lo que está haciendo Daphne King, digamos que siento que en términos de cinematografía y en términos de todo esto y sobre todo en términos de ambientación me gusta un montón. Digamos que creo que tenemos que tener en cuenta que este es un universo que tiene cosas magníficas y que tiene cosas súper mágicas, pero que probablemente no vamos a ver en su mayor potencial en esta primera temporada porque volvemos a lo que son los modelos de televisión y a lo que son los modelos económicos que rigen todo esto. Y si vamos a las primeras temporadas de la gran mayoría de series, vemos que tienen un valor de producción menor a lo que tienen en sus temporadas siguientes, porque están probando todo esto en medio de todo, es una prueba. Si ya haya una segunda temporada autorizada y ya sepamos que van a hacer una segunda temporada, aún así no tienen el mismo presupuesto, tienen que ver qué éxito tiene esta primera temporada para ver si les dan más dinero y en la medida en la que se les da más dinero para producir van a poder potenciar mucho más lo que son los elementos fantásticos y además tenemos que en este primer episodio es lo más normal, es el entorno más normal, es la universidad, es todas estas cosas, vemos que sí hay bastantes diferencias, los cepelines, los medios de transporte, bueno, como todas estas cosas, pero o sea, me parece que aquí todavía están siendo económicos, están como guardando sus recursos para lo que va a suceder después, todo lo que sucede en el norte que vimos en el tráiler, el oso, los nuevos daimones, bueno, un montón de cosas que van a suceder que me parece que pueden ser realmente geniales y que me gustaría que el presupuesto de todo lo que tiene que ver con efectos y bueno, como la parte visual estuviera más volcada hacia todo eso, entonces digamos que no me molesta que aquí veamos algo un poco más aterrizado, un poco más normal, digamos que los daimones me gustaron bastante y la voz de Pan, la voz de... ¿Cómo se llama? Pandalaimon. Bueno, no me acuerdo exactamente del nombre. Espérense un momento. Se llama Pantalaimon. La voz de Pantalaimon, que es
el Daimon de Lyra me gustó un montón. Creo que es una voz súper dulce y este niño que está haciendo la voz es el mismo que hizo de niño. De Elton John, niño en la película ahorita de Elton John en Rocketman, entonces me parece que está bastante bien y me gusta un montón la voz del niño como Pantalaimon. Y me parece que la relación entre él y Lyra se está estableciendo bastante bien y me gusta lo que han hecho con los daimones. Digamos que vemos el de Lord Asriel, que esa es otra cosa y es que los daimones generalmente son del otro sexo, son si es una mujer, si la humana es una mujer, el daimon es hombre, bueno, es macho, si el humano es hombre, la Daimon es hembra, entonces tenemos todo esto, por eso tenemos que la Mountain Lion, la puma, no sé exactamente, sí creo que es una Mountain Lion, pero no me acuerdo cómo se traduce Mountain Lion en, en español, que es la de Lord Asriel, tiene una voz femenina y digamos que cuando son estos más grandes, o por ejemplo el mono de la señorita Coulter, ahí es donde empezamos a ver que los efectos ya no están tan bien, pero aún así están lo suficientemente bien como para una producción de televisión y se ven lo suficientemente convincentes para que uno crea que al lado de James McAvoy va caminando un leopardo, un guepardo de estos. Entonces me parece que en ese sentido está bastante bien. Pero entonces volvemos a Lyra. Lyra está haciendo una carrera con Roger, que es su mejor amigo, ahí dentro de la universidad. Y luego vamos a Asriel, que aquí es lo más interesante y creo que es de lo poco que vamos a ver de James McAvoy en esta temporada. Creo que las apariciones de él van a ser muy limitadas, teniendo en cuenta que así es el personaje en esta primera parte de la historia. Y es una figura que, así como digamos un Bruce Wayne en Titans, es importante por su ausencia. Es importante por lo que representa para los personajes principales, en este caso para Lyra y la relación que vamos a ver cómo bueno, al final la señorita Coulter dice que ella también lo conoce, que se han cruzado un par de veces por la estación de exploración en el norte, bueno, como diferentes cosas. Entonces, como que estas relaciones. Vamos a conocer mucho de este personaje a partir de su ausencia y de las relaciones que tiene con los personajes que sí están presentes. Entonces creo que en esto es lo que vamos, o sea, en los capítulos siguientes creo que este va a ser el mayor tiempo en pantalla en un capítulo individual que va a tener James McAvoy o Lord Asriel en términos generales, porque aquí él sirve como un detonante de todo lo que está pasando, ¿no? Entonces vemos que él está en una misión en el norte, está tomando estas fotos, se devuelve a su estación, está con este otro tipo, como creo que lo logré, ven la foto y es como tengo que llevarle esta prueba a los académicos en la universidad para que me den más fondos. No sabemos todavía exactamente qué es lo que está sucediendo en la foto, pero vemos que él está también un poco paranoico, no solamente con la tormenta, sino con otras cosas. Sabe que algo o que alguien tal vez lo está persiguiendo y obviamente él está yendo en contra de todo lo que sucede con el magisterio y de todas las cosas de las que habla el magisterio. Entonces pues obviamente tiene obvias razones para tener miedo por su vida y para tener miedo por su misión. Volvemos a Lyra, que está en esta clase con este profesor que, o sea, se nota mucho que después de 12 años todos quieren muchísimo a Lyra y eso me gusta un montón ver cómo esas relaciones fugazmente, porque de nuevo ya al final de este capítulo se va de la universidad, pero vemos como la importancia de las cosas, de los lazos que ella ha forjado y de la manera en la que ven todos estos profesores a esta niña que yo creo que inicialmente todos la debieron haber odiado, todos debieron haber odiado el que una niña o una bebé estuviera ahí, que tuvieran que cuidarla y que tuvieran que enseñarle y todas estas cosas, y a medida que le iban cogiendo cariño, vemos por ejemplo más adelante como el maestro y el bibliotecario, si era el bibliotecario, creo que sí era el bibliotecario. Le tienen este cariño como tan profundo a Lyra y quieren lo mejor para ella y como el maestro está tratando de protegerla y bueno, como diferentes cosas, pero me estoy adelantando un poquito. Pero entonces Lyra está en clase, ve que llega su tío, se escapa de la clase y en medio de todo esto va a la habitación donde sabe que él va a llegar y ve al maestro poniéndole veneno, poniéndole un veneno al whisky o al vino, bueno, a la bebida esta que le iban a dar a Lord Asriel.
y se pregunta por qué, y tenemos todas estas preguntas que se empieza a hacer ella, como puedo confiar en estas personas, qué es lo que está pasando, porque están tratando de matar a mi tío, bueno, como todo esto, Lord Asriel llega, se va a tomar la bebida y la ira lo detiene, él no sabe exactamente por qué él la está deteniendo y está tratando de atacarla hasta que, bueno, sabe que tiene el veneno y toda esta cosa y le pone esta misión de escuchar y de espiar al maestro y de ver cuáles son las caras que hace y cuáles son sus reacciones, especialmente cuando él menciona la palabra polvo. Entonces tenemos que todos los profesores de la universidad se reúnen a ver esta presentación de Lord Asriel como los resultados de su investigación o bueno, este briefing que les va a hacer. Y aquí tenemos como este elemento súper importante que es el polvo, ¿no? Entonces digamos que no lo explican lo suficientemente bien. Aquí voy a explicar un poco más qué es el polvo porque nos lo ponen como esta figura muy misteriosa, sabemos que es algo que es muy importante, pero entonces vemos que él está tomando unas fotos, ¿no? Está tomando las fotos de un hombre adulto y de un niño y vemos que después él prepara una emulsión especial y toma la misma foto y vemos que la diferencia es que con su emulsión él puede ver el polvo, pero ¿qué es el polvo? Digamos que aquí es donde empezamos como a hacer todas estas relaciones con cosas como un poco más religiosas podríamos decirlo y el magisterio quiere borrar toda la información que existe sobre el polvo y quiere deshacerse del polvo de una manera u otra porque es como decirlo de una manera, como, no sé, es como una especie de manzana de la discordia. Se cree que como el polvo solamente es atraído por los adultos, está relacionado con el pecado, está relacionado con la corrupción, no con la inocencia que viene de ser un niño, no con la inocencia de todo esto. Entonces eso es lo importante del polvo, como que eso se va a ir desarrollando a lo largo de la serie, o esperaría yo que fueran desarrollándolo un poco más a lo largo de la serie. Creo que en este momento es importante explicar un poco más, porque de nuevo aquí simplemente nos dicen como el polvo y todo el mundo. ¡Oh! El polvo y luego Lyra, pero ¿qué es el polvo? Y el tipo y Lord Asriel le dice como no, hay cosas que todavía no debes entender, bueno, como todo esto, pero es como poniéndonos las bases de que el polvo es algo muy importante, pero no les vamos a decir que es el polvo todavía. Pero entonces vemos que él les muestra esto y además les muestra la ciudad en la aurora boreal, ¿no? Este mundo alternativo y él dice como hay muchos universos y este es solo uno y el magisterio solamente controla uno y no quiere que nosotros sepamos de la existencia de todo esto porque no tienen control sobre lo que pasa en todos estos otros universos y eso me parece muy interesante y va a ser una figura que va con creciente importancia a lo largo también del resto de la serie. Creo que, de nuevo, es simplemente como poner una semillita, como decirnos a nosotros como televidentes y a las personas que no tienen ni idea de qué es todo esto de His Dark Materials. Hay algo que es el polvo y además de todo esto hay otros universos y miren que hay una ciudad y hay un otro mundo totalmente diferente en la aurora boreal. ¿Qué es todo esto? Dense cuenta en los próximos capítulos de His Dark Materials. Entonces, él presenta todo esto, además les dice que había otro académico que estaba haciendo estas investigaciones y que él encontró su cabeza dentro del hielo decapitado. Entonces, eso quiere decir que alguien está tratando de detenerlo, obviamente tiene que ser el magisterio, pero nos damos cuenta de que todos los profesores y el maestro específicamente tienen mucho miedo con respecto al magisterio. Tienen mucho miedo porque ellos están protegidos, ellos tienen el santuario académico, pero al mismo tiempo tienen todas estas libertades y todo esto porque el magisterio los deja, pero si sobrepasan en sus libertades, obviamente el magisterio les va a quitar todo, les va a quitar fondos, puede que les quiten los espacios, les quiten sus libertades o los pongan de una manera diferente y los dirijan a un conocimiento un poco más parcializado, podríamos decirlo, a pesar de que finalmente todo el conocimiento que sale en este universo termina siendo parcializado de una manera u otra hacia las enseñanzas del magisterio. Y este es como el punto de todo esto y es como el punto filosófico importante de His Dark Materials y es lo que dice aquí Lord Asriel. Él dice, hay una guerra entre la ignorancia y el conocimiento. Hay una guerra entre una organización que quiere mantenernos en la ignorancia y quiere mantenernos como borregos
y las personas que estamos tratando de buscar ese conocimiento y tratando de buscar la libertad. Y es como realmente la crítica grande de Philip Pullman a la iglesia y a todo lo que ha hecho la iglesia durante toda la historia, y que en medio de todo siguen haciendo muchas religiones, y es tratando de adoctrinar de maneras muy específicas a sus seguidores, tratando de imponerles enseñanzas, imponerles conocimiento muy, muy, muy específico para controlar sus acciones de una manera muy específica, y que muchas veces muchas veces no, durante toda la historia, un reguero de veces, las personas que han ido en contra de esas enseñanzas o en contra de esos modelos de conocimiento o en contra de diferentes cosas han sido vistos como herejes. Han habido casas de brujas, han habido quemas de personas, han habido ejecuciones, han habido aprisionamientos, han habido un montón de cosas en la historia tal y como la conocemos, que es muy parecida a la de este universo, en donde estas organizaciones en el poder, religiosas, que después se fueron transformando en políticas, podríamos decir, a pesar de que creo que estamos viendo en los últimos años cómo la política y la religión vuelven a mezclarse con figuras que se asocian, figuras políticas muy importantes o que están buscando crecer en importancia, que se asocian con todas estas organizaciones religiosas que muchas veces son extremistas en sus creencias. Entonces esa es como la crítica más grande detrás de todo lo de Philip Pullman, que la película no logró transmitir. Creo que la serie desde aquí nos está diciendo como sí vamos a tomar todo esto. Creo que además, a pesar de que se ha considerado como una novela para jóvenes adultos, en ese sentido creo que Philip Pullman nunca ha sido claro con respecto a un público específico, nunca ha dicho como sí, yo escribo para jóvenes adultos, y creo que hay elementos filosóficos y hay elementos en cuanto a la trama muy importantes que no necesariamente son jóvenes adultos, sino que pueden ser vistos desde cualquier punto de vista por un adulto o por personas con un mayor conocimiento. Y creo que en ese sentido, siendo esta una serie de HBO, que HBO como que realmente no tiene tapujos para un montón de cosas, creo que tiene la posibilidad de realmente hablar de estos temas y de traer a la discusión esto que me parece tan interesante, y que es lo que me parece que hace más interesante His Dark Materials. Luego de eso pasamos a otro grupo de personajes bastante importantes de aquí en adelante en la historia, que son los gipsianos. Quiero decirles gitanos, pero pues si la traducción es gipsianos, pues dejémoslo en gipsianos. Pero entonces tenemos a los gipsianos, tenemos como esta ceremonia en donde Macosta, que es una de las líderes de ellos, está en esta celebración porque el daimon de su hijo se asentó, y se asentó con la forma de un halcón. Entonces tenemos como este momento en el que él pasa de la niñez a la adultez, que es algo como muy importante, y todo el mundo está muy emocionado por esto. Las familias donan plata para poder fundirla, para hacer un anillo que es precisamente esa representación que él va a llevar por el resto de su vida, de que es un hombre, de que cambió y de que su daimon se asentó. Es bien interesante, y nos introducen a los Gobblers. Nos introducen por medio del hermano menor, que es Billy, que después de la ceremonia y todo esto se va y está yendo como a una especie de granero, y bueno, como todo esto, y aparece este zorro, este daimon de un zorro, y se lo llevan, y esos son los Gobblers, que son una figura que incluso en este episodio vamos viendo cómo es creciente, es como una especie de leyenda urbana, que son personas que se llevan a los niños, ¿no? Y se puede creer inicialmente que es simplemente eso, que es una de esas historias que cuentan los padres para que los niños no salgan, o para que los niños tengan más cuidado o se asusten, como decir el ropavejero en El Chavo del Ocho, o como cosas así. Entonces me parece interesante ver cómo se llevan a este niño, pero al mismo tiempo todo el mundo está diciendo como, ay sí, los Gobblers, los adultos como que tienen mucha duda. Hay unos que sí, otros que no. Digamos, más adelante vamos a ver a Farder Corram y a Lord Fa, que saben de los Gobblers, y que, porque bueno, son como líderes más grandes de los gipsianos, y sabemos que ahora que a 16 niños de entre todas las comunidades gipsianas se los han llevado los Gobblers. Y después vemos también como hacia el final del episodio, la señorita Coulter también tiene una idea de los Gobblers, y le dice a Lyra como, ten cuidado, pero los Gobblers pueden ser reales. Y bueno, el hecho es que vemos todas estas historias paralelas, podríamos decirlo, que nos van dirigiendo hacia un escenario específico, que es Londres, porque vamos a ver que después
todos los egipcianos están haciendo estos grupos de búsqueda para encontrar a Billy, todas estas cosas. Farder Conram y Lord Fa llegan, como no, se los están llevando a Londres, entonces tenemos que ir a Londres, vámonos todos para Londres. Después de eso llega la señorita Coulter, que se va a llevar a Lyra y ella se va a ir para Londres. Y además después, cuando vemos que ella está buscando a Roger y que está convencida de que se lo llevaron los Goblers, que efectivamente se lo llevaron los Goblers, ella le dice, la señorita Coulter le dice si se lo llevaron para Londres, como tratando también de convencerla, ese último punto para convencer a Lyra de que se vaya con ella, así no vaya Roger con ellas. Pero entonces es interesante cómo toda la acción se nos dirige a todo esto y estamos viendo como diferentes grupos que inicialmente no sabemos cómo están conectados, pero que sabemos que van a terminar conectados. Y además, de nuevo, no es spoiler porque lo vimos en el tráiler del resto de la temporada, vemos que esta reunión de estos personajes en Londres va a ser importante. Vemos que Lyra va a terminar con ellos en su camino hacia el norte. Vemos diferentes cosas, entonces digamos que me parece que es cool cómo nos dirigen toda la atención hacia esa ciudad. Tenemos que después de eso volvemos a Lord Asriel, que está sacando a Lyra, la está llevando para su cuarto. Digamos que tenemos este momento que me pareció súper como súper dulce de él llevándola, no porque la esté llevando, sino por Lyra, o sea, como ella fingiendo que está dormida. El tipo ni siquiera tiene la delicadeza de ponerla como es en la cama, sino que la va botando ahí, pone la almohada y se la pone, y la vemos a ella como con esta sonrisa pícara, como de me pude hacer la dormida y pude hacer que me trayera hasta mi cama. Y después él se va a ir y ella se despierta, entonces le dice que quiere saber todo sobre el polvo, como todas estas cosas. Ahí es donde le dice como hay cosas que es mejor que no entiendas, que bueno, tenemos que él no confía en nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces vamos al maestro, que hasta eso también me gusta un montón, y es como ver las motivaciones de los personajes y darnos cuentas de las motivaciones de los personajes, porque inicialmente uno diría como, ok, tenemos al maestro porque estaba tratando de envenenar a Lord Asriel simplemente por cumplir algo con el magisterio. Él está asociado con el magisterio y está traicionando a Lord Asriel, es de los malos, es de los buenos, ¿qué está pasando? Y vemos cómo él simplemente quería proteger a Lyra, o sea, vemos ese amor tan grande que sienten ellos por esta niña que han estado presentes ellos durante toda su vida. Y es como ellos saben de la profecía, aletómetro les advirtió de algo. Vemos que además el maestro tiene un libro para saber cómo leer el aletómetro, que obviamente no se lo da a Lyra después, y ella va a tener que aprender cómo leerlo ella sola, que tenemos un momento más adelante en el episodio que me gustó un montón con el aletómetro. Pero entonces está esta advertencia y empiezan a hablar de qué es lo que va a suceder con Lyra, la profecía de que ella va a hacer algo muy importante, de que y que tiene que hacerlo todo sin saber que lo está haciendo, como que no pueden decirle qué es lo que va a suceder, y ella no puede saber qué es lo que va a suceder, porque si no las cosas no van a suceder. Y como todo esto de que va a haber una traición muy grande en su camino y que ella va a ser la que va a traicionar y que eso va a marcar de una manera muy fuerte su vida. Y como saben que ella tiene este destino, saben que ella tiene que hacer todas estas cosas, saben que ella tiene que embarcarse en una aventura gigantesca, pero no quieren dejarla ir. Son como estos padres súper protectores que no quieren dejar a sus hijos salir de sus casas y que tienen miedo de cualquier cosa que les puedan pasar. Y es como todo en base al amor, ¿no? Pero al mismo tiempo saben que tienen que dejarlos ir. Al mismo tiempo saben que tienen que dejar que Lyra se vaya en este camino y que viva las cosas que tengan que vivir, pero aún así hasta el último momento están tratando de hacer lo posible para que ella esté lo más segura. Entonces, como si puedo dilatar todo esto y si puedo retrasar el hecho de que Lyra se tiene que ir, y si puedo retrasar su aventura y puedo de alguna manera cambiar las cosas, pues entonces voy a matar a Lord Asriel para que ella no se entere de nada y para que su investigación no siga y todas estas cosas. Entonces me gusta mucho ver eso, me gusta ver de nuevo las motivaciones de los personajes que nos demuestran las diferentes facetas que tienen y el porqué de las decisiones que toman. Lyra se despierta al día siguiente. Lord Asriel se está yendo después de haber encontrado la financiación que estaba buscando para comenzar, bueno, para continuar con su investigación, y obviamente no se la va a llevar a ella. Tenemos este momento en el que ella le está reclamando a él y todas estas cosas, y vemos que él se está yendo en la nave y ella le pregunta como esta nave es igual en la que se murieron mis padres. Entonces como que nos van dando un poco más de esta historia de quién es Lyra, porque Lord Asriel
llegó a llevarla a ella para que la protegieran los escolares. Qué es lo que sucede aquí? Entonces abre como todas estas preguntas de si los padres de Lyra también estaban investigando alguna cosa de esto, si el magisterio tiene que ver con la muerte de los padres de Lyra, qué es todo lo que pasa aquí, pero hay mucha información detrás de todo esto y lo vemos en la cara de Lord Asriel, ¿no? Cuando ella le pregunta, vemos el shock en la cara de él, vemos como todo esto, como de, hay muchas cosas que podría decirte, pero no puedo decirte, y lo único que le dice es, no, era más pequeña. Era más pequeña la nave en la que murieron tus padres. Vemos como Roger le reclama y le dice, ella es especial y usted no lo sabe. Y él le dice como, amiguito, todos somos especiales. Entonces vemos todo esto, vemos como Lyra termina con el corazón roto, pobrecita. Pero entonces sí, después vamos a los egipcianos, toda esta información que ya sabemos, llega el Lord Fa, todo esto de que nos vamos a ir para Londres, Ma Costa muy renuente a irse porque no quiere abandonar a su hijo, no quiere abandonar la búsqueda de su hijo, todas estas cosas. En medio de todo esto tenemos nuestra primera mirada a nuestras fuerzas opositoras, ¿no? A nuestros enemigos, a nuestros antagonistas, que son las fuerzas del magisterio. Entonces tenemos estas instalaciones increíbles. Realmente me gustó un montón las gráficas y como todo la ambientación alrededor de lo que sucede en el magisterio. Pero entonces tenemos a este hombre que está hablando con un padre que están hablando de todo lo que sucedió con Lord Asriel. Hay algún infiltrado dentro de los profesores de la universidad, entonces les están contando todo lo que Lord Asriel les reveló. Y tenemos que este hombre se llama Boreal y es el que está siendo enviado a detener a Lord Asriel, a hacer lo que sea para detener la investigación de Lord Asriel. Tienen que detener cualquier información que pueda salir sobre el polvo, cualquier cosa. Pero entonces es como o sea, sí es la introducción a los antagonistas, pero al mismo tiempo nos lo están mezclando y nos están llevando a la introducción de la señorita Coulter. Y es como lo último que le dice el padre a Boreal, es como, no, obviamente todo esto tiene que ser en secreto y ni siquiera nuestra amiga en común puede saberlo, ni siquiera la señorita Coulter. Y vemos como la señorita Coulter aparece dentro de la universidad. La vemos en esta escena. Desde que comienza ya deslumbra a Lyra. Y es como, eres un escolar porque las escolares no se visten así. Y bueno, tenemos todo esto. Después ya le cuenta que también es una exploradora. Lyra es como, sí, una mujer exploradora. Este es mi sueño. Cuéntamelo todo. Cuéntame absolutamente todo lo que existe en el norte. Porque el norte es mi sueño. Todas estas cosas. Ya le termina diciendo como, me llamaron para ver si podía llevarte a algún lugar. Yo creo que tienes el potencial para ser mi asistente. Entonces nos vamos mañana. Ay, pero que si nos podemos ir con Roger, que Roger es mi mejor amigo, que no sé qué, listo, vámonos con Roger. Lyra, inconscientemente, sin saberlo, condenó a Roger a que lo secuestraran, a que se lo llevaran los Gobblers. Y no sabemos exactamente qué relación tiene con la señorita Coulter, pero sabemos que la señorita Coulter tiene alguna relación con el magisterio, que hay muchas cosas que está escondiendo. Tenemos todos estos momentos en donde bota estas miradas y en donde su Daimon también bota estas miradas que son como súper sospechosas. Entonces este personaje de la señorita Coulter creo que es mi parte favorita de la serie hasta el momento y creo que de nuevo Ruth Wilson puede hacer un trabajo impresionante en lo que queda de la temporada en esta relación entre estos personajes. Entonces tenemos que ya saben que se va a ir y el maestro y el bibliotecario le entregan el aletómetro a Lyra y le dicen como tienes que tener esto en total secreto porque esto es ilegal. Este es uno de 6 que existen y esto te cuenta la verdad, pero tú vas a tener que descubrir la manera de leerlo. Tenlo en secreto porque esto te va a ayudar en tu camino y es como sabemos que vas a vivir un montón de cosas, no sabemos exactamente qué, pero no podemos decirte. Entonces es como, de nuevo, estas últimas medidas, como llegar hasta los últimos términos para poder hacer que su viaje sea lo más seguro posible y le entregan el aletómetro. Inicialmente ella tiene como muchas dudas al respecto, como no, si esto es secreto yo no lo necesito, si esto es ilegal además tampoco lo quiero tener, como todo esto hasta que le insisten, le insisten y ella termina llevándoselo. Pero el aletómetro obviamente es algo muy 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 importante, pues por algo la película se llamaba La Brújula Dorada, que hacía referencia al aletómetro, que
es bastante confundible con una brújula porque tiene manecillas y bueno, diferentes cosas, pero entonces este aletómetro y ver cómo ella aprende a leerlo y ver los mensajes que el aletómetro le da fue de mis partes favoritas del libro, de la película y espero que también de esta serie. Tenemos que Roger no aparece, Lyra habla con la señorita Coulter, la señorita Coulter le dice cómo los Goblers pueden ser reales, puede que se lo hayan llevado a Londres, entonces tenemos que irnos y allá en Londres yo voy a enviar un equipo de búsqueda y un equipo de investigación para que encuentren a tu amigo. Finalmente Lyra decide irse con ella y tenemos este momento en el que ella entra a la nave, a este Zeppelin de transporte, se sienta, se acomoda el aletómetro y vemos como el daimon de la señorita Coulter lo ve, este mono, y hace esta cara como de ¿qué está pasando aquí? Y luego la señorita Coulter como esta conexión que existe entre daimon y humano, como que ok, listo. Entiendo que Lyra está escondiendo algo. Y terminamos con Roger, el pobre Roger, en esta jaula que nos hacen creer que la jaula va en la misma nave en la que va Lyra, pero Lyra no sabe. Y si la señorita Coulter tiene esta relación con el magisterio o con los Goblers, o no sabemos exactamente los Goblers cómo se relacionan con todos estos personajes o cómo es lo que sabemos, tendría sentido que Roger y todos los otros niños secuestrados, el mismo Billy, vayan ahí en el compartimiento de carga como si fueran una maleta más, los están escondiendo, entonces eso me parece interesante. De nuevo, me parece que es un buen comienzo para la serie. Me gustó bastante las introducciones de los personajes, la introducción de este universo, creo que nos ponen las fichas y de aquí en adelante podemos empezar ahora sí a desarrollar más la historia, a desarrollar más a los personajes, a saber qué es lo que pasa. Entonces sí, me gustó bastante, voy a continuar viendo la serie y creo que por el momento no tengo nada más que decir al respecto. Les pido que abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones, qué les pareció este primer episodio de la serie. Si ya han leído el libro o si vieron la película, déjenme sus opiniones en términos generales. Recuerden que no queremos dejarle ningún spoiler a ninguna persona que esté comenzando su camino y que esté hasta ahora viendo por primera vez algo relacionado con His Dark Materials. Entonces tengan muchísimo cuidado con eso. Yo también voy a estar curando de manera muy especial los comentarios de estos recaps y de estos videos. Entonces para que lo tengan en cuenta, pero entonces dejen todo eso abajo, denle like a este video, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar, suscríbanse al canal, son nuevos, y si ya están suscritos denle click a la campanita para activar las notificaciones y se van a enterar de todo lo que sucede aquí en el canal, videos nuevos, directos sorpresa, directos programados, etcétera, etcétera, etcétera. También pueden seguirme en el resto de redes sociales. Recuerden que este y prácticamente todos los programas de aquí del canal los van a poder encontrar de aquí en adelante en su versión en solo audio en la plataforma de podcast preferida de ustedes, SoundCloud, Spotify, Apple Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también síganme, todos los links se encuentran abajo. Síganme también en el resto de redes sociales, facebook.com/no sabemos nada de 4, en Twitter, en Instagram, @no sabemos nada de, en me encuentran como no sabemos nada de, en D-Live también. Recuerden unirse al Discord de comunidad de NCND. Todos los links los encuentran abajo en la descripción de este video. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.